Bienvenidos a la semana 17 del curso de física. Vamos a hablar sobre las ondas mecánicas. Las ondas mecánicas son perturbaciones generadas en un medio sustancial elástico y dichas ondas transmiten energía y cantidad de movimiento. Las ondas no transmiten masa, transmiten energía. Una forma de clasificar las ondas, tenemos las ondas transversales y las ondas longitudinales. Las transversales se caracterizan porque la dirección de propagación de la onda es perpendicular a la dirección con la cual están vibrando dicho medio. Por ejemplo, una cuerda de guitarra. Hacemos vibrar la cuerda de guitarra de tal manera que la cuerda, las partículas que conforman la cuerda, vibran perpendicularmente a la dirección en la cual se propaga la onda. Este tipo de situación correspondería a una onda transversal. Las ondas longitudinales. Las ondas longitudinales se caracterizan porque las partículas del medio vibran en la misma dirección en la cual se propaga dicho medio. Por ejemplo, el sonido. El sonido se caracteriza justamente ya que la vibración del medio, puede ser el aire, puede ser el agua, puede ser un sólido, es paralela a la dirección en la cual se propaga la onda. Elementos de una onda. Tenemos acá graficado una onda senoidal. En esta onda hay algunas características que vamos a ir conociendo. Por ejemplo, la frecuencia. La frecuencia de la onda, se refiere al número de oscilaciones que se está realizando por cada unidad de tiempo. Hay una fuente que está realizando unas oscilaciones. La cantidad de oscilaciones que da por cada unidad de tiempo llamamos frecuencia. Frecuencia, número de oscilaciones por cada unidad de tiempo o número de ondas por cada unidad de tiempo. La unidad son los hertz. Acá aparece graficada un tren de ondas. Acá aparece graficada la onda. Tengo acá los puntos más altos de esta onda, se llama cresta, y al punto más bajo de la onda, el punto más bajo, se le llama valle. Acá está, valle. La distancia que hay entre dos crestas o dos valles, o en general entre dos puntos que estén en fase, es decir, completando un ciclo, por ejemplo acá podemos notar que hay un ciclo. Mira, este punto está en fase con este punto, acá se completa un ciclo. Esos puntos, la distancia que hay entre esos dos puntos, se le va a denominar longitud de onda. Longitud de onda. Entonces, la longitud de onda corresponde a la mínima distancia entre dos puntos que están en fase. T es el periodo, el cual se expresa en segundos, que es el tiempo que demora la onda en recorrer una cierta longitud de onda. ¿A qué se refiere? Mira, la onda viaja en este caso horizontalmente. Entonces, dicha propagación va a tardar un cierto tiempo t en recorrer este lambda, esta longitud de onda. A ese tiempo que tarda en recorrer esta longitud de onda se denomina periodo. A correspondería a la amplitud. Entonces son características que nosotros tenemos que tener presente en una onda. La ecuación de la onda. Acá la idea es relacionar. Mira, vamos acá a la gráfica. Cada punto de la onda, este puntito por ejemplo está vibrando acá. ¿Ven? Esta partícula vibra acá. Para una distancia x le correspondería un punto y. Para una distancia x le va a corresponder una posición y. ¿Cómo cambia y en función de x y en función del tiempo? A eso se refiere esta ecuación. La posición y va a cambiar en función del tiempo y en función de x de acuerdo a esta ecuación. Y es igual a seno de kx menos o más omega por t, donde a ya sabemos que es la amplitud. K es el llamado número de onda, el cual se expresa en radián por metro, y K es 2pi sobre lambda, y omega, la frecuencia angular, es 2pi por la frecuencia
o 2pi sobre el periodo, Son características acá que van a aparecer. Ahora, los signos de menos o más van a aparecer dependiendo de hacia dónde viaje la onda. Menos es cuando viaja hacia la derecha, la onda, y más se coloca cuando la onda viaja hacia la izquierda. Menos cuando viaja la onda hacia la derecha, más cuando viaja hacia la izquierda. La rapidez de la propagación. Resulta que la onda se propaga con rapidez constante, no acelera, se propaga a rapidez constante y esa rapidez se puede calcular como omega sobre k o lambda por f o lambda sobre el periodo o distancia entre tiempo. Cualquiera de estas ecuaciones te puede servir para poder determinar la rapidez de propagación de una onda. Recuerda acá los valores ya nosotros lo hemos visto cada uno de ellos, pues, ¿no? Las magnitudes, ya hemos visto cada una de ellas qué cosa está representando. Lambda es la longitud de onda, f la frecuencia, t el periodo, etc. La onda en una cuerda tensa. Vamos a encontrar una relación acá de la velocidad de una onda en una cuerda tensa. Tenemos acá una cuerda, esa cuerda es de masa m, de longitud m, y acá hay una fuerza F. La fuerza F corresponde a la tensión de dicha cuerda, Entonces, si nosotros le generamos acá un pulso, se genera una onda y esa onda va a viajar a través de esa cuerda. La rapidez con la cual viaja la onda se va a determinar como la raíz cuadrada de F sobre mu, donde F es la fuerza de tensión expresada en newtons en el sistema internacional y mu es la densidad lineal expresada en kilogramos por cada metro, donde mu es m sobre L, donde m es la masa de la cuerda en kilogramos y L es la longitud de la masa, de la cuerda expresada en metros. Las ondas sonoras son ondas mecánicas perceptibles por nuestros oídos. Para que eso sea posible, la frecuencia en la cual se generan esas ondas debe estar entre los 20 Hz y los 20 kHz. Menores a 20 Hz se llaman infrasónicas y mayores a 20 kHz se llaman ultrasónicas, ¿no? Bueno, nosotros normalmente percibimos dentro de este rango. Hay algunos animales que pueden percibir ondas infrasónicas y también ultrasónicas, otros animales, ¿no? En los casos de los perros, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora de la intensidad del sonido. Si nosotros tenemos una fuente puntual, una fuente sonora puntual, esta va a emitir sonido en todas las direcciones, de tal manera que la intensidad del sonido se va a percibir a alguna distancia r. Digamos acá tenemos dos observadores. Este observador y este otro observador acá arriba se encuentran a la misma distancia r, por lo tanto la intensidad percibida por ambos sería la misma. Esta fuente sonora emite energía. La energía emitida por cada unidad de tiempo viene a ser la potencia de esa fuente. La potencia, recordemos que se expresa en joules, la potencia de la fuente. Entonces, la intensidad va a depender de la potencia de la fuente. A mayor potencia de la fuente, mayor intensidad va a percibir este observador. Luego, ¿cómo vamos a determinar la intensidad? Vamos a determinarla como potencia sobre área. Potencia de la fuente sobre el área. ¿Qué área? El área. Mira, si nosotros medimos una distancia r acá, tenemos un observador, medimos acá otra distancia r, otro observador, ellos dos perciben la misma intensidad, pero otro observador por acá también, el otro observador acá abajo también. Mira, entonces podríamos generar una esfera de tal manera que todos los observadores que estén en dicha esfera, cuyo centro sea la fuente puntual, todos esos observadores van a detectar la misma intensidad del sonido. Por lo tanto, el área va a corresponder al área de la esfera. Y el área de la esfera es 4pi por r al cuadrado, donde r ¿qué cosa es? El radio de dicha esfera. Entonces, los observadores acá ubicados dentro o en el límite de esa esfera van a percibir la misma intensidad. ¿Correcto? Pero
La intensidad mínima que el ser humano puede detectar está ubicada en el orden de 10 a la menos 12. El I sub 0 es 10 a la menos 12 watts por cada metro cuadrado. El I sub 0 es el umbral del sonido, es decir, es la mínima intensidad del sonido perceptible por el oído humano. Menos de esta intensidad nosotros ya no la detectamos. Ya no detectamos este sonido, ¿no? Más de esto sí lo detectamos. También hay un límite donde ya lo conocemos como el umbral del dolor. Veamos acá otra magnitud. El nivel de intensidad. El nivel de intensidad es una medida logarítmica de la intensidad del sonido. Este nivel de intensidad es otra forma de expresar la intensidad del sonido. Este nivel de intensidad varía en el oído humano, entre los 0 decibeles y los 120 decibeles. ¿No? Es más fácil expresarlo en el orden de los decibeles, ya que si nosotros lo expresáramos como la intensidad, serían los valores un poco extraños, un poco complicados. Entonces, el nivel de intensidad se va a determinar así, como 10 logaritmo de la intensidad en ese lugar con respecto a la intensidad umbral. Y la unidad son los decibeles. Por ejemplo, si nosotros vamos al cuadro, acá vamos a indicar lo siguiente. Este personaje detecta una cierta intensidad del sonido. Se le asocia también a esa intensidad del sonido un cierto nivel de intensidad beta. O sea, en este punto, él tiene asociado una intensidad y un cierto nivel de intensidad. Se puede pasar de la intensidad al nivel de intensidad o viceversa en ese lugar. ¿Cómo se puede pasar de la intensidad al nivel de intensidad o viceversa? Mediante esta relación. Beta es igual, es decir, el nivel de intensidad va a ser igual a 10 logaritmo de la intensidad en ese lugar con respecto a la mínima intensidad detectable por el oído humano, que es la intensidad umbral. Esta relación nos da pues el nivel de intensidad. Eso, como le digo, es un poco más práctico expresarlo en niveles de intensidad, ¿no? Por ejemplo, te dicen, en tal avenida hay contaminación sonora. Estamos en el orden de los 90 decibeles. ¿No? Es mucho más fácil expresar 90 decibeles a expresar pues en el orden de la intensidad, ya que acá es con valores exponenciales. Entonces sonaría un poco más complicado poder entenderlo. Una observación, el nivel de intensidad está entre los 0 decibeles y los 120 decibeles, así como la intensidad está entre los 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado hasta 1 watts por metro cuadrado. O sea, 0 decibeles corresponde a una intensidad de 10 a la menos 12 y 120 decibeles corresponde a una intensidad de 1. Esta intensidad es el umbral del sonido, es la mínima intensidad detectable por el oído humano, mientras que los 120 decibeles es el llamado umbral del dolor. ¿Correcto? Bien, entonces tenemos acá las ondas sonoras.